Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Apuntes de Filosofía y en esta oportunidad o en este video me gustaría hablarles acerca de un tema introductorio al curso que por lo general se da en el primer año, en el primer ciclo de entrada a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Me estoy refiriendo al curso de Introducción a la Ciencia. En este video quiero enfocarme en exponer una introducción, digamos, a este curso y a delimitar qué o cuáles son las características de la ciencia o el conocimiento científico, como una especie de ayuda a los primeros, digamos, a las personas, ¿no? A los estudiantes que están por primera vez llevando cursos en la universidad y que, por experiencia propia, lo digo, a algunos les dificulta un poco entender este curso. Así es que comencemos. Bien, este curso se llama Introducción a la Ciencia, los llevan todos los estudiantes que, digamos, llevan el primer ciclo en la Universidad San Marcos y vamos a hablar acerca, en este video, acerca de unas generalidades. Primero, la ciencia y las creencias, ¿no? Aquí pueden ver una imagen de una mona china que me vacila. De hecho, hay más monas chinas por aquí, ¿no? Animes. Entonces, vamos a hablar acerca de esto. La ciencia, ¿no? Primero, vamos a definir el concepto de creencia, ¿no? Porque se dice mucho, y esto yo lo he escuchado demasiado, ¿no? Y en el habla popular también se cree, ¿no? O se escucha que la ciencia es una verdad, digamos, existe la ciencia y que la ciencia no se equivoca, o que la ciencia siempre está allí, o que la ciencia siempre nos da respuestas definitivas a algo, cuando esto realmente no es así en la práctica, ¿no? En la realidad. Veamos, primero vamos a hablar acerca de las ciencias y las creencias. Una creencia, bueno, según este compendio de epistemología Muñoz y Velarde, nos dice que es un estado con contenido informativo semántico, obviamente que se expresa lingüísticamente bajo la afirmación, ¿no? O sea, nos afirma algo, ¿no? Nos dice algo y afirma algo. Por ejemplo, veamos una creencia típica, ¿no? En la televisión vemos, ¿no? El estado del clima, una persona nos dice, mañana va a llover, ¿no? Un climatólogo nos dice eso, mañana va a llover. Entonces, nosotros nos preparamos para mañana, ¿no? Nos levantamos en la mañana, ¿no? Tenemos que ir al colegio, no sé, a la universidad, al trabajo y vamos con chompa, ¿no? Nos abrigamos muy bien o incluso posiblemente llevemos un paraguas o algo, ¿no? Si vivimos, no sé, en la sierra o en otro lugar. Bien, eso es una creencia, ¿no? Nosotros estamos creyendo algo que nos dice un científico, un climatólogo, ¿no? Que hace según sus probabilidades, según digamos, sus cálculos científicos en un laboratorio, nos dice mañana va a llover, ¿no? Posiblemente porque está viendo, ¿no? Que se acerca un gran, digamos, una gran cantidad de nubes, ¿no? Por el Pacífico y nos dice, ¿no? En la ciudad de Lima va a llover mañana y nosotros creemos eso, esa afirmación que él está dando y la aceptamos como algo verdadero, ¿no? Y nos preparamos para mañana. Esa es una creencia. Ahora bien, volviendo aquí al tema de las ciencias y las creencias son la aceptación de algo. Entonces, ¿no? Nosotros nos dicen algo, nos dicen una información, nos afirman algo y nosotros creemos en ello. Esa es una creencia, ¿no? Las creencias, pero pueden cambiar, ¿no? Un día podemos creer a esta cosa, otro día podemos creer en otro, etcétera, ¿no? Las creencias cambian, varían, ¿no? Otro día, no sé, podemos creer a otro climatólogo, por ejemplo, él se equivoca, etcétera, ¿no? Pero para la ciencia, las creencias deben de ser fundamentadas y justificadas. Y aquí entra a la premisa primera, ¿no? Las ciencias también tienen creencias, ¿no? Las ciencias tienen creencias, pero tienen creencias fundamentadas y justificadas, porque en rasgos generales habíamos señalado que la creencia es un estado con contenido semántico, ¿no? Es una información que nos dice algo y que nos afirma algo que va a pasar. Esa es una creencia, ¿no? Pero la ciencia tiene que ser fundamentada y justificada. El climatólogo que había mencionado ha justificado su afirmación, ¿no? O la información que nos ha dado de que mañana va a llover mediante cálculos en el laboratorio, digamos, cálculos estadísticos, etcétera. Él nos dice una información y nos afirma que va a pasar algo, ¿no? Está justificando digamos, argumentando el por qué nos dice eso, ¿no? Nosotros le preguntamos, oye, ¿y por qué mañana va a llover? Ah, ya, entonces va a llover porque veo que se acerca un cúmulo de nubes, o no sé, o en esta época del año puede yo, hay días donde llueve o no, y mañana es una posibilidad de que llueva. Eso es una creencia dentro de la ciencia. Ahora, existen creencias eh, que no son justificadas
ni fundamentadas, ¿no? Argumentalmente, ¿no? O mediante empíricamente en un laboratorio. Es decir, existen creencias que no son justificadas ni fundamentadas. Estas creencias que no son justificadas ni fundamentadas, no dicen el por qué dicen lo que dicen, no pertenecen al campo de la ciencia, ¿no? Las ciencias tienen creencias justificadas. Resumiendo, la ciencia tiene creencias, también tiene creencias, pero ellos justifican, te dicen el por qué creo en esto, ¿no? ¿Por qué digo lo que digo? En cambio, hay eh, ciertos conocimientos que no son científicos y que, digamos, no justifican lo que dicen, no nos dicen el por qué argumentalmente, ¿no? O nos presentan, no sé, datos. Por ejemplo, no nos dicen el por qué sucede, solo lo dicen, afirman algo porque sí. Entonces, las creencias injustificadas serían los mitos, las leyendas, los dogmas, etcétera, los dogmas políticos, ¿no? Las leyendas, ¿no? Que no hay forma de comprobarlo, ¿no? Nos dicen esto es así porque así. En cambio, las creencias justificadas estarían dentro del campo de la ciencia, ¿no? Y dentro del campo de la filosofía, ¿no? La filosofía obviamente solamente justifica argumentalmente, ¿no? No podemos justificar una afirmación filosófica en un laboratorio, por ejemplo, ¿no? Pues, obviamente no, pero sí se pueden justificar, ¿no? Se puede argumentativamente, obviamente. Entonces, ¿dónde entra entonces aquí? ¿No? Hay conocimientos justificados, ciencia y filosofía, y hay conocimientos no justificados, los dogmas, la religión incluso, ¿no? Las sectas que te dicen cree ciegamente en algo, ¿no? O digamos los mitos, las leyendas, ¿no? Pero ¿dónde entra entonces la literatura y el arte? Aquí vemos una imagen de un isekai, este es un anime que me vacila mucho, es genial, muy kawaii, se llama el héroe del escudo. Y esto habla acerca de un personaje, ¿no? Que es un isekai, ¿no? Es un género de anime que es una persona que supuestamente está en Japón y que de alguna manera viaja en el tiempo y viaja a una realidad alterna, ¿no? Donde todo es diferente, ¿no? Existen personajes con alas, ¿no? Digamos, personajes con poderes mágicos, etcétera, ¿no? Eso es o está dentro del campo del arte, se puede decir que está dentro del campo del arte, incluso también en la literatura, ¿no? El realismo mágico, ¿no? Nos cuentan fábulas, ¿no? Leyendas, etcétera. Y eso también entra en el campo del arte, de la literatura. ¿Eso dónde entraría? ¿No? Surge la pregunta. Lo que es, digamos, ¿se puede justificar eso? Es decir, podemos decir, ellos presentan verdades, ¿no? No, obviamente que no pueden estar dentro de lo que es el conocimiento científico, ni de lo filosófico incluso, ¿no? Porque o sea, tienen verdades en sí mismas dentro de su campo de acción, dentro de su rango de creencia, ¿no? Dentro de las series, ¿no? Dentro de los animes, dentro de las películas, dentro de la música, dentro de los libros, ¿no? Etcétera. Eh, Tampoco puede caer dentro de las creencias injustificadas, ¿no? Porque obviamente no afecta a otras personas, ¿no? Es decir, son verdades en sí mismas, no son creencias. Sabemos que son creencias, ¿no? Digamos, justificadas dentro de su campo de acción, pero no, digamos, nosotros elegimos creer en ellos o no. Nos emocionamos con ellos, ¿no? Cantamos con ellos, ¿no? A veces lloramos con una serie, ¿no? Con un anime, digamos, etcétera, pero en realidad sabemos que no es algo de la realidad. Y por lo tanto, sí, puede llegar a ser una creencia justificada, pero solamente dentro de su campo artístico, digamos, ¿no? Dentro de la serie, dentro de la película, dentro del anime, dentro del manga, etcétera. ¿No? La literatura y el arte entonces no pretende decirnos una verdad. La ciencia sí pretende decirnos una verdad. La filosofía también. Las creencias injustificadas como los mitos, las leyendas, las sectas, las religiones también pretenden decirnos una verdad. En cambio, dentro de la literatura, dentro del arte, no existe, digamos, no pretende decirte una verdad, solamente pretende darnos, digamos, una especie de creencia temporal, ¿no? Una ficción dentro de sí misma, ¿no? Solamente la literatura y el arte nos proporcionan ficciones, ¿no? O sea, nos sugieren cosas, ¿no? Pero no son verdades, obviamente, ¿no? A diferencia de la ciencia, que presenta verdades justificadas, no argumentadas, la filosofía, y las creencias no justificadas, ¿no? Como son las dogmas, la literatura, perdón, los dogmas, los mitos, las leyendas, las sectas, etcétera, ¿no? Ahora surgen tres preguntas muy interesantes, ¿no? ¿Existe la ciencia o comunidades científicas? Número dos, ¿la ciencia es universal o las teorías y las leyes son universales? ¿Las teorías son universales o las leyes son universales? Ahora bien, ¿qué es la ciencia, no? O sea, esa es una pregunta que nos dicen, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos
y decimos por lo general, no, no, la ciencia lo dice, no, la ciencia es verdad, ¿no? Si la ciencia lo dice, es verdad, ¿no? Como si la ciencia fuera un ente abstracto o un dios, algo que no podemos llegar a refutar, ¿no? Pero eso no es así. Lo que existen son comunidades científicas, ¿no? Y las comunidades científicas se sustentan, digamos, mediante las teorías y las leyes, ¿no? Que son aceptadas dentro de ciertas comunidades científicas, como el campo, comunidades científicas que estudian determinadas disciplinas, como la biología, la matemática, la física, la química, la anatomía, etcétera, ¿no? Estas son las comunidades científicas, ¿no? Y estas tienen su, digamos, su propio lenguaje, ¿no? Que se, digamos, se sustenta en las teorías y las leyes, ¿no? Y vamos a ver ahora qué son la teoría y la ley. Una teoría entonces es una explicación argumentativa con propuestas y conclusiones acerca de un problema de la realidad o de un campo de la realidad, la cual es abordada por un científico o una comunidad científica, ¿no? Eh, las teorías entonces nos pretenden, digamos, explicar problemas que surgen en la realidad, ¿no? Como por ejemplo el problema, ¿no? ¿De dónde surgimos, ¿no? ¿De dónde venimos, ¿no? Hay la teoría de la evolución, digamos, ¿no? De Darwin, ¿no? Aquí me equivoqué, es la teoría las teorías, ¿no? Del origen del hombre, por ejemplo. Ahora bien, una ley es una fórmula, ya, esta es una fórmula matemática, ¿no? Como por ejemplo el EMC al cuadrado, energía es igual a masa por velocidad al cuadrado, ¿no? Es una proposición que es universal, que es necesaria, que se puede formular mediante una ecuación. Eso es una ley. Y bueno, es universal, se da en todos los mundos ontológicos posibles, entonces es una ley, ¿no? Como la ley de la gravedad, la ley, ¿no? Energía es igual a masa por velocidad al cuadrado, etcétera, ¿no? Una ley, sin embargo, esta es una acotación que se hace, una ley puede cambiar, pero más cambian las teorías que las leyes, ¿no? Es decir, ambos pueden cambiar, ¿no? La teoría puede equivocarse, puede cambiar, puede modificarse, y las leyes también pueden modificarse, pueden cambiar. Y si pueden cambiar, entonces, digamos, el conocimiento científico de las comunidades científicas puede variar también. No sé si recuerdan, ¿no? Que antes, en la antigüedad, ¿no? Siglo XV, XVI, se creía se creía, obviamente, ¿no? Se creía, los científicos de la época creían que todos los cuerpos celestes giraban alrededor de la Tierra, ¿no? Todos creían eso, tenían sus leyes, tenían sus teorías, etcétera, que justificaba eso. Sin embargo, surgió un personaje, creo que fue Copérnico o Galileo, que dijo que eh, ahora no todos los cuerpos celestes giran alrededor de la Tierra, sino giran alrededor del Sol, ¿no? Y ahí cambiaron todas las teorías, todas las leyes, todos los cálculos para, digamos, sustentar lo que se decía, ¿no? Es decir, ya no, el centro del universo ya no era la Tierra, sino era el Sol, ¿no? Entonces, las teorías y las leyes pueden llegar a cambiar, ¿no? A través de la historia, obviamente. Bueno, aquí hablo acerca de la hipótesis. Una hipótesis que es justificada se convierte en ley, ¿no? Recuerden que una hipótesis es la posible respuesta a una pregunta dada, ¿no? Ante un problema, obviamente. Si una hipótesis se sustenta, sale una teoría. Y bueno, una teoría, una ley responde a una regularidad de la naturaleza. Recordemos, la ley es una fórmula. A cómo se comporta la naturaleza, a cierta parte de la realidad, una parte de un problema, ¿no? ¿Qué somos? ¿Qué es esto, no? ¿Qué es la energía, no? ¿Qué es la energía? Ah, la energía, nos preguntamos, ¿qué es la energía? Surge la ley, ¿no? ¿Qué es la energía, por ejemplo, no? Eh, una teoría, ¿no? Tratamos de explicar eso mediante eh, ¿qué es la energía? Es igual a masa por velocidad al cuadrado, ¿no? Esa es la teoría, ¿no? La energía es eso. Y bueno, la ley que la formula, ¿no? La ecuación que se formula a partir de esta, ¿no? Ahora, hablemos acerca un poco de los axiomas. Esto es un poco más, estoy hablando un poco de los conceptos científicos. El axioma parte de las ciencias formales, ¿no? El axioma es una verdad en sí misma, ¿no? Son enunciados claros y evidentes que no necesitan comprobarse, no necesitan comprobarse. Por ejemplo, un axioma es un triángulo tiene tres lados, un cuadrado tiene cuatro lados. No se puede, no es necesario justificarlo porque sabemos que un triángulo tiene tres lados, que un cuadrado tiene cuatro lados, o que el todo es mayor que las partes, ¿no? Esos son axiomas, ¿no? Son parte de las ciencias formales, ¿no? Que sustentan, en la que se sustentan, obviamente, las teoremas y las leyes, ¿no?
Bueno, también tenemos los teoremas, ¿no? Como por ejemplo el famoso teorema de Pitágoras, ¿no? En todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Ese es un teorema. Los teoremas son demostraciones, ¿no? La demostración, ¿no? La suma de los cuadrados de los catetos es, en todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Voy a comprobar eso, ¿no? Ese es un teorema, ¿no? El teorema de Pitágoras, ¿no? Que todo el mundo conoce. En los teoremas se pueden demostrar también, puedo decir por qué la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, o por qué el teorema, ¿no? Digamos, de sacar el área, ¿no? De un triángulo equilátero, por ejemplo, ¿no? Base por altura entre dos, yo no puedo justificar. Se pueden justificar, obviamente, ¿no? Dentro del campo de la matemática. Bueno, ya eso nomás, ¿no? Ese es un axioma, ¿no? Son verdades, son postulados que no necesitan ser demostrados, ¿no? Bueno, volviendo al tema de las creencias, ¿no? Se suele creer, obviamente, que nadie quiere, nos cuesta mencionarnos, ¿no? Que nadie quiere aceptar que la ciencia es una creencia, ¿no? Porque se piensa popularmente incluso, ¿no? Que la ciencia, o sea, las ciencias son verdades universales, todo lo que nos dice la ciencia es verdad, ¿no? No son creencias, no, son verdades. No, no es que yo crea, no, la ciencia, lo que dice la ciencia, si la ciencia lo dice, es verdad. Pero eso no es así, la ciencia se puede equivocar, ya dijimos antes, ¿no? Las teorías y las leyes pueden modificarse, pueden variar, ¿no? Los paradigmas de las comunidades científicas pueden cambiar, ¿no? Antes se creía que la Tierra era el centro del universo y hoy en día sabemos que no lo es, ¿no? Que todos los cuerpos celestes giran alrededor del Sol y bueno, dentro del universo, ¿no? Y eso nos resistimos, ¿no? A pensar, no, la ciencia nos trae la luz, la ciencia, un poco más y decimos que la ciencia lo ponemos al nivel de un dogma, ¿no? Algo incuestionable, ¿no? Pero la ciencia se puede equivocar, ¿no? Entonces, se piensa que la ciencia es verdadera y que no se equivoca. La ciencia se equivoca, amigos, porque a diferencia de las creencias, es perfectible, ¿no? En el mundo del conocimiento, no podemos percibirlo, ¿no? Eh, es perfectible, no podemos tocarlo, lo que la ciencia propone, ¿no? En cambio, un dogma, o un mito, una leyenda, una fábula, no podemos comprobarlo, no podemos, digamos, comprobarlo en un laboratorio, ¿no? Científico o argumentativamente tampoco, ¿no? Porque ya entra el campo, digamos, de lo místico, digamos, ¿no? De lo desconocido. Y en tanto que no se aterrice en todo lo que ellos postulan, los dogmas, las sectas, ¿no? No hablemos de religiones, sino las sectas, digamos, los mitos, las leyendas, las fábulas, todo eso, en tanto que no se aterricen en la realidad, no podemos comprobarlo en un laboratorio o también de forma argumentativamente, de forma lógica, digamos, no se puede equivocar, ¿no? Es por eso que se dicen que las sectas, los dogmas, los mitos, las leyendas nos dan verdades, ¿no? Nos dan soluciones. En cambio, la ciencia no te da soluciones, se puede equivocar, porque es perfectible, ¿no? Es perfectible en el producto del conocimiento, o sea, podemos percibir lo que ellos nos dicen, ¿no? Podemos comprobarlo en la realidad, ¿no? El ejemplo que había dado, ¿no? De climatólogos que nos dicen en la televisión, mañana va a llover. Nosotros podemos comprobar esa verdad, y si mañana no llueve, entonces se equivocó, la ciencia se equivocó, ¿no? Y eso está bien, puede suceder, ¿no? La ciencia te da probabilidades, te da, digamos, aproximaciones a la verdad. En cambio, los dogmas, eh, las leyendas, los mitos, las sectas te dan soluciones definitivas, ¿no? Entre comillas definitivas, porque no podemos comprobar si realmente lo son, ¿no? Entonces, la literatura y el arte también no son perfectibles, no solamente están dentro del rango de la ficción, no están en la realidad, obviamente, ¿no? Nosotros podemos creer todo lo que dice un anime, ¿no? Podemos creer lo que nos dice un isekai, ¿no? En este caso, ¿no? De Tate no Yusha, del héroe del escudo, todo lo que sucede ahí, ¿no? Todos los seres mágicos, pero no es perfectible en la realidad, ¿no? No hay una persona con alas, ¿no? Con un ser mágico, ¿no? Es bacán todo, genial, pero nos producen emociones, pero no es perfectible en la realidad, no podemos tocarlo, verlo, sentirlo, ¿no? Bueno, podemos ver la realidad en la pantalla, ¿no? De un televisor, pero no en la realidad. Entonces, es importante que algo sea ciencia para que sea importante. O sea, es algo que, para que sea importante algo, un conocimiento, tiene que ser científico, tiene que ser algo adherido a la ciencia. Obviamente que no, ¿no? Doy el ejemplo, ¿no? Nuevamente del arte, la literatura, ¿no? Los animes, los mangas, la música, la pintura, etcétera. No es necesario que sea o que se adhiera
al campo de una comunidad científica, ¿no? De la ciencia, ¿no? De un campo científico. No, no es necesario porque igual nos producen emociones, es importante, ¿no? Para el ser humano, ¿no? Nos humaniza un poco más. Eh, y están, obviamente, ¿no? Solamente nos sugiere, ¿no? Nos da lecciones incluso, ¿no? Nos dan, digamos, moralejas, pero no es que sea, es importante dentro de su campo de acción, ¿no? Dentro de su conocimiento, ¿no? Dentro del arte que ellos manejan, pero o sea, no es necesario que sea científico, obviamente, ¿no? Otra cosa para señalar es que un investigador no necesariamente es un científico. Uno puede investigar, por ejemplo, doy el caso de los animes, ¿no? Los mangas, la música, el arte, la literatura, un historiador del arte, etcétera. No necesariamente tiene que ser científico, ¿no? Puede adherirse a su campo de acción, ¿no? Dentro del rango de ficción que estudia, pero no necesariamente es un científico, ¿no? Y por lo tanto, pero puede llegar a ser importante igual. Número dos, la ciencia es importante, pero no debe de acapararlo todo, ¿no? Porque si todo fuera un conocimiento científico, entonces prácticamente todo sería, digamos, perfectible, ¿no? Perdón, todo sería, digamos, proclive a equivocarse, ¿no? A tener un rango determinado, ¿no? A formular hipótesis, teorías, cuando no es necesario, obviamente, nos complicaríamos la vida si todo tratamos de encasillarlo dentro del conocimiento científico, ¿no? Volviendo al caso del arte, de la literatura, ¿no? Ellos se sustentan en la creatividad, ¿no? En cambio la ciencia, no, la ciencia tiene un método, ¿no? Formular hipótesis, las teorías, los problemas, ¿no? Las leyes, etcétera. En cambio el arte, ¿no? El arte es libre, la literatura es libre, ¿no? Las formas en las cuales uno hace música, danza, pintura, animes, o sea, es totalmente libre, ¿no? Y encasillarlo dentro de algo, de un esquema, ¿no? Ya estandarizado del conocimiento científico, ¿no? De las comunidades científicas, sería limitarlo incluso mucho más, ¿no? Bueno, eso sería perjudicial para el propio arte, la literatura, ¿no? Los animes, los mangas, etcétera, ¿no? Es por eso que la ciencia es importante, sí, pero no debe de acapararlo todo, ¿no? Porque sería perjudicial, obviamente, ¿no? Para otros tipos de conocimiento, ¿no? Que no son dogmas, obviamente, ¿no? Sino que son, dentro del arte, son muy importantes y nos producen emociones humanas, ¿no? Y nos humanizan, digamos, un poco más. Bien, amigos, esto fue todo por mi parte. Espero que se haya entendido. Esto fue Apuntes de Filosofía, un video introductorio al curso de Introducción a la Ciencia para los chicos y chicas del primer ciclo que están llevando el ciclo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Que de hecho yo sé que a algunos se les complica un poco, pero bueno, espero que esto con estas, digamos, con estas con estos conceptos, ¿no? Con estas aproximaciones pueda ayudarlos un poco, ¿no? Eso fue todo por mi parte. Esto fue Apuntes de Filosofía. No se olvide de darle like, compartir y esas cositas porque me ayudaría, en serio, me ayudarían demasiado a seguir difundiendo todo este conocimiento de la filosofía espacial. Esto fue Apuntes de Filosofía nuevamente y nos vemos pronto, amigos. Chao.